Y continuamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Ahora ya nos vamos a temas de índole municipal, porque hoy el Ayuntamiento de Almería ha licitado la redacción, a ver si no me equivoco, ha licitado la redacción del avance del nuevo PEGOM, que es el PEGO antiguo. Ahora en lugar de Plan General de Ordenación Urbana es Plan General de Ordenación Municipal. Creo que no me he equivocado mucho. Hoja de ruta, por tanto, para el futuro de la ciudad. Vamos a ver la información de este asunto y ahora comentamos. Si hace casi un año, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía constituían una mesa técnica de trabajo para elaborar el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, ahora se da un paso más y el consistorio aprueba con una inversión de más de 625.000 euros la licitación de los servicios necesarios para la redacción del avance de este nuevo planeamiento. Es un contrato que incluye también la redacción del documento inicial estratégico, el DAE, el documento ambiental estratégico, un diagnóstico previo y también una cosa muy importante que es el plan de participación ciudadana y de consulta pública. Este nuevo PEGOM nos va a permitir repensar nuestro territorio en claves de sostenibilidad, accesibilidad e innovación. Y podremos afrontar cuestiones clave como la vivienda, la movilidad, la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio y el impulso de sectores estratégicos. El también denominado PEGOM será fundamental para afrontar la revolución urbana que está viviendo la ciudad con el soterramiento, las obras del paseo o el futuro proyecto Puerto Ciudad. Pero los nuevos retos y las previsiones sociales y económicas de Almería, estas que van a llegar, hacen necesario un nuevo marco jurídico y técnico sobre el que seguir desarrollando la ciudad en las próximas décadas para sentar las bases que generarán más oportunidades para el futuro para cada vez más personas. Y este proceso queremos también que sea riguroso, transparente y abierto. Y contaremos para ello con un equipo multidisciplinar de profesionales que va a acompañar al Ayuntamiento en este camino, que va a aportar solvencia técnica, solvencia ambiental, jurídica y social. Y siempre, siempre en diálogo permanente con los almerienses y las necesidades que tiene la ciudad en esta evolución en la que nos venimos inmersos. El nuevo Plan General de Ordenación Municipal vendría a sustituir al actual planeamiento urbanístico de Almería, que data de 1998 y que ya ha sido modificado en 55 ocasiones. 27 años de vigencia ha estado el plan anterior, con esas 55 modificaciones que ha ido recibiendo a lo largo de estas casi 3 décadas, y ahora llega el momento de un nuevo plan. Este Plan General de Ordenación Municipal, algo más de 600.000 euros es el coste de esta licitación, y de ahí, como decía la alcaldesa, pues se irá dibujando, Miguel, Rafa, Paula, la Almería del futuro, contando además con cosas que hace 27 años soñábamos pero no teníamos. Ahora estamos en obras, con lo cual en breve las tendremos, que es sobre todo la alta velocidad, el AVE, modificaciones pues como la de la Avenida del Mediterráneo, en fin, y luego el único crecimiento posible que tiene la ciudad, porque aquí si taponamos el mar, si taponamos la parte del Cañarete, si por arriba ya tampoco, porque salvo que la cueva de Conal la ampliemos mucho y tiremos medio monte, solo nos queda la zona del Levante. Y bueno, pues igual en algún futuro Cabo de Gata, que es un barrio de Almería, realmente está integrado dentro del núcleo, pero para eso hay que esperar igual un poquito más de años. No sé, ¿qué os parece? Rafa, venga. Bueno, Almería tiene una circunstancia geográfica, la capital, muy particular, sí. ¿Vale? Porque efectivamente, como tú muy bien definías, pues está acotada por determinadas zonas y solamente puede crecer hacia un lado. Lo que hace que el centro histórico, que todas las ciudades tienen, y es normalmente el centro de la ciudad, y queda en el centro y alrededor del centro se va construyendo todo y van creciendo de una manera homogénea, pues aquí el centro se queda cada vez más en una esquina, ese centro histórico. Y eso pues hace que tenga unas características muy particulares y además partiendo de la situación actual de Almería con, como decías, la llegada del AVE, la obra del paseo, que también nos vamos a encontrar ahí con una superavenida, quizás sobredimensionada para Almería. Quiero decir, sobredimensionada porque a lo mejor si tomamos como ejemplo todo, que un ejemplo muy cercano, la calle Larios, o calles similares como la Gran Vía en Madrid, o el paseo, estaría al mismo nivel por la largura, o sea, por la longitud.
y por la anchura que tiene. Entonces, bueno, se está preparando para el futuro. Siempre se habla de, ¿tenemos que hacer las obras cuando sean necesarias o tenemos que prever? Yo creo que aquí se está haciendo una previsión de futuro y aunque ahora pues está resultando un poquito complicado, pues esa obra pues va a ser muy bueno para Almería. Luego van a venir también las obras del proyecto Puerto Ciudad, que va a ser una prolongación del paseo y que va a quedar una ciudad pues realmente preparada para el futuro. Entonces, era un buen momento para definir nuevamente la ciudad, definir lo que se quiere hacer y, por supuesto, algo que creo que se ha comentado en la presentación y que es muy importante es definir pues, el sector terciario, definir dónde se va a desarrollar zonas industriales que parece que faltan en Almería, definir hacia dónde, cómo se va a conjugar pues, todo el tema de la construcción de nuevas viviendas o de nuevas zonas. Entonces yo creo que es fundamental, es muy importante. Esperemos que no tarde demasiado en estar terminado todo lo que es la planificación, no la redacción, sino la planificación y la aprobación, y que algo que estamos a tiempo de prever y de trabajar, pues no se nos quede anticuado por ese exceso de tiempo que pueda llevarse todo el proceso. Pues de momento lo que se ha licitado es la redacción del proyecto, queda mucho trabajo por delante, quedan muchas cosas por ver. Decía la alcaldesa que van a implementar un nuevo sistema de participación ciudadana, que van a hacer a la ciudadanía más participativa. Todo lo que implique a la ciudadanía y sus intereses siempre es bienvenido, habrá que ver en qué se traduce. Y hablaba soberanamente de sostenibilidad y hablaba de vivienda, que son algunos de, como comentabas, que algunas de las visiones a futuro más importantes por el grandísimo problema de vivienda que tenemos y por la sostenibilidad, porque cada vez vamos a más, estamos necesitando ser más verdes, estamos necesitando consumir menos recursos, estamos necesitando aprovechar más los recursos que tenemos y una ciudad pensada en ese sentido beneficiaría y mucho a la vida de sus habitantes. Y sobre todo la vivienda, que es un problema muy general, es un problema que tenemos en toda España, no solamente se relaciona con Almería, pero no sé si habéis buscado pisos recientemente en Idealista, es una bestialidad los números que se piden. Es necesario, no sé si intervenir, es una opción que puede ser viable, el tema de los pisos turísticos, hay que buscar una planificación para que la gente que quiera vivir y trabajar en Almería pueda hacerlo y remodelar el sistema de turismo o repensar el sistema de turismo que tenemos en esta ciudad. Miguel. Bueno, a mí me parece fundamental, comparto en la gran mayoría de aportaciones de los compañeros. Me parece fundamental que se haga una planificación a futuro. Me parece interesantísimo y comparto con ella el tema de con Paula, el tema de la participación ciudadana. Vamos en qué se traduce, pero me parece bueno. Estamos hartos de ver, no solo en Almería, en toda España, obras que se hacen, duran 4 años y ahora las deshago y hago otras. Entonces, seguro que si es tu casa y con tu dinero no lo harías, pero estas cosas hay que planificarlas a futuro, hay que pensarlas. Está clarísimo que la vivienda es un problema con carácter general en toda España y en ciudades costeras, que son las que más crecen siempre en población normalmente, salvo Madrid y algunas. Debemos de tener esto y bueno, yo creo que ya vamos a ver en breve una transformación de Almería espectacular, un antes y un después con las obras que se están acometiendo ahora mismo, pero es cierto que si planificamos de cara al futuro con sostenibilidad, con visión de futuro y con altura de miras, donde se colocan las viviendas, sector terciario, cómo queremos que crezca la ciudad, está claro hacia dónde va a ser, ¿no? Pues que se planifique, que se empiece a trabajar en eso, me parece una noticia fantástica. Hablabais de las viviendas y justamente, y ya vamos avanzando, ayer la alcaldesa de Almería firmaba un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para la convocatoria, selección y fallo del concurso de construcción de 100 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler que se van con opción de compra, que se van a construir para jóvenes en el Barrio Alto. Y hoy la ministra Elma Sainz, a la que escuchábamos anteriormente,
se ha comprometido en Níjar a escalar los proyectos de vivienda asequible a través del Fondo de Impacto Social para también favorecer justamente este asunto de la vivienda que es tan crítico, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene derecho a una vivienda, todo el mundo tiene derecho a una vivienda y para ello también necesita las herramientas que le permitan poder acceder a ella. Y para ello, pues evidentemente el libre mercado genera sus reglas, pero independientemente de que esté el libre mercado, también tiene que haber... ¿Os acordáis de las viviendas de protección oficial? ¿No? No sé si siguen... Yo creo siguen, que lo que pasa es que muchas han pasado al mercado ya convencional. Es el gran problema de la vivienda de protección social, ha sido el hecho de que tú podías acceder a esa vivienda por un precio, solamente puedes venderla por un precio, pero muchas veces lo que se ha hecho es liberarla. Entonces pasan al mercado tradicional, al mercado convencional y ya pierden esa categoría de protección oficial, que es también uno de los grandes problemas que hemos tenido a la hora de que no se han protegido lo suficiente esas viviendas que eran precisamente pues, para personas que no tenían tantos recursos. Pues ese concepto de las VPO pues es un poco esto. Vamos a escuchar y ahora comentamos, Rafa, a la ministra Elma Sainz, que hablaba justamente esta mañana en San Isidro de este asunto. Esa financiación que hacemos desde el Ministerio a través de este Fondo de Impacto Social es una de las cosas que he visto esta mañana, que he escuchado incluso a participantes de este tipo de programas, donde además se pone de manifiesto que el acompañamiento no solamente en algún momento pues puede ser una ayuda, sino que el acompañamiento, los itinerarios personalizados son verdaderamente la palanca de la inclusión y, por supuesto, no solamente el empleo, sino también la vivienda son herramientas fundamentales. Pues era la ministra Rafa. ¿Ibas a comentar? Sí, bueno, el tema del problema de la vivienda, que además está ahora muy candente, ¿no? Es algo que básicamente es oferta y demanda. O sea, cuando hay poca oferta, el precio sube. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. O sea, básicamente eso es una de las claves del mercado y que es perfectamente aplicable al tema de la vivienda. Entonces, si enlazamos con el nuevo plan general que se piensa hacer en Almería y si nos vamos a la mayoría de los municipios de Almería, que creo que no tienen plan general, no tienen una previsión específica realizada para realizar nuevas construcciones, porque no tienen suelo para poder construir, quizá puede ser ese uno de los motivos, no digo el único, pero sí uno de los motivos por los que no hay por el precio de la vivienda tiene el precio tan alto y por lo que no hay mayor vivienda en el mercado. Después de la crisis de la burbuja inmobiliaria y de la crisis inmobiliaria, pues llegó un segundo problema para la construcción de viviendas, que fueron que toda esa mano amplia que había para que cualquiera podía promover y podía realizar una construcción, pues se acabó. Con lo cual también ahí eso supuso que la oferta de viviendas bajara. Con lo cual, yo creo que tendríamos que centrarnos y ver cómo se puede mejorar la oferta de vivienda, incrementar. Y por otro lado, en ese incremento de vivienda o en esa liberalización de suelo urbano que se haga, cómo se tiene en cuenta que los promotores que puedan hacer eso, que ya creo que está de alguna manera previsto en la ley actual, pero cómo se articula para que se tenga que construir una serie de viviendas a la vez, paralelamente, con otros precios o enfocado a otro tipo de personas que tienen menos recursos. Si me permites un apunte, es cierto que la oferta de la demanda es la primera ley del mercado. El caso es si la vivienda, siendo un derecho, debería estar dentro del mercado. Es un poco el hecho de, si todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, que no es una vivienda, un cuchitril donde puedas poner una cama y un hornillo, si todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿cómo puede ser que ese derecho esté sujeto a la compraventa? A el hecho de que tú, si no hay suficiente oferta, te quedas sin casa. Sí, el problema es que la Constitución dice eso, pero no dice quién lo paga. Y el problema es que las viviendas valen dinero y todas las construcciones valen dinero. Entonces está muy bien ponerse a escribir una serie de derechos que tenemos que tener todos y que son básicos, pero luego hay que articular la legislación
para que realmente eso sea posible. El hecho de que, claro, precisamente... Entonces, yo creo que es lo que falta. No hay legislación, una buena legislación para que articule ese derecho que es, por otro lado, básico para cualquier persona, para cualquier español en este caso, pues el tener un derecho a una vivienda digna. Quien tiene que pagar por ese derecho es el Estado. Ahí no hay discusión posible. El hecho de que, o incluso llegar a un punto de acuerdo en el sentido de que el mercado se puede quedar los palacios, las casas de más de 300.000 euros, se puede quedar ese mercado de riqueza. Pero lo que es la vivienda urbana, donde la gente necesita vivir para poder trabajar en su misma ciudad, eso debería ser público. Debería ser el Estado el que gestionara esas viviendas porque son un derecho, son un bien que la gente necesita utilizar para poder pagar sus impuestos y poder cotizar y poder hacer su vida. No podemos decir todas las viviendas tienen que entrar dentro del mercado porque no es factible que eso sea un derecho y tengas que depender de que haya oferta, de que suba o no la oferta, para poder acceder a una vivienda, para tú poder hacer tu vida como ciudadano en una ciudad o en un pueblo. Entonces, hay que repensar esa fórmula que tenemos de mercado de la vivienda, porque si algo es un derecho, el mercado privado, el mercado el que busca ganar dinero, lo empresarial, tiene que estar fuera. O por lo menos fuera a partir de un límite. Ahí ya entramos en otro debate, ¿no? Y es decir, ¿de qué se tiene que hacer cargo el Estado? ¿Qué tiene que cubrir el Estado? Las necesidades básicas de sus ciudadanos. ¿De dónde obtiene los recursos? De los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los trabajadores que pueden trabajar en una ciudad, si no hay negocios, gracias a que tienen una vivienda. Pero es que los promotores y los constructores, o cualquiera que se construya una vivienda en el pueblo, en lo que era el solar de sus padres o de sus abuelos, también paga impuestos. Claro. Entonces, y esos impuestos no salen del Estado. Entonces, pensar en que el Estado tiene que gestionar los recursos, absolutamente todos los recursos, eso es totalmente inviable. Seríamos un país comunista, que ya hemos visto pues lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sería totalmente inviable que ahora mismo pensar en que España pues tuviese los recursos, los gestionara todo el Estado. O sea, porque además el Estado no tiene ni capacidad, ni hay una normativa específica para eso. Respecto al tema de la vivienda, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un derecho, porque así está en la Constitución, pero que tampoco se puede, porque no es asumible que todas las viviendas las construya el Estado, porque ya ha habido casos en el pasado que ha sido un auténtico desastre y que no han funcionado y que al final han terminado saliendo las viviendas más caras que le saldría a un promotor el construirlas. Entonces, realmente es un problema que hay que solucionar, pero que hay que solucionar de raíz. Pero no basta con pensar, porque no es una solución solo. Hay muchas soluciones combinadas. Es un problema muy complejo. Sí. Pero que hay que hacerlo rápidamente, efectivamente, porque los chavales, los jóvenes no tienen dinero para comprarse una vivienda. Es imposible. Claro, precisamente porque tiene que ser algo rápido, tiene que ser una actuación pública. No podemos esperar a que llegue el momento propicio en el que sea beneficioso poder construir un edificio de apartamentos. No podemos esperar. Entonces el Estado tiene que tomar partido, porque el Estado tiene el deber de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Entonces, ¿toda la vivienda no lo puede gestionar el Estado? Bien, en este momento quizá no. Quizá pues tengamos que llegar a un acuerdo y decir, pues este parque de vivienda tiene que ser público y este parque de vivienda lo gestiona el Estado, este parque de vivienda lo gestiona el mercado. Que no se puede hacer ahora, demos pasos para que sea un futuro posible. Hay que hacer una combinación, efectivamente. Miguel. Bueno, yo creo que este es otro de los grandes acuerdos de Estado, ¿vale? Al que no van a llegar nunca. Yo creo que ambos sistemas que decís vosotros son compatibles. La vivienda sometida al mercado, la vivienda de protección oficial se ha liberalizado porque la ley en España permite que a los 30 años del expediente que la calificaba como viviendas de protección oficial se puedan descalificar. Se descalifican, se solicita en el ministerio correspondiente o en la consejería correspondiente y por silencio administrativo, si no te contestan, liberalizado, te dan un papel de liberalización y la metes en el mercado. Eso está claro que debería de protegerse. Yo creo que ambos
La vivienda tiene que estar dentro del mercado sí o sí, pero la vivienda también tiene que estar protegida por el Estado. Y tiene que haber por ejemplo, estas 100 viviendas que ha anunciado la alcaldesa, está claro que otro problema que tienen los jóvenes es que no tienen el dinero necesario, porque luego aquí entra quien financia la vivienda. Normalmente una entidad financiera, normalmente. La entidad financiera, por experiencias pasadas, yo he trabajado en banca muchos años y en el año 2005, 2006, 2007 te daba para la casa, para el coche, para la cocina y para un viaje a Punta Cana. Y ahí tenemos los bancos viviendas, y hay viviendas en el Sareb, y hay viviendas todavía, hay que reorganizar esto un poco, ¿no? Entonces, alquiler con opción o compra da perfectamente posibilidad a gente joven a que con ese alquiler vaya aportando la cantidad inicial para luego acceder a esa financiación. O sea que es una solución imaginativa interesante. Sí, has nombrado un aspecto que yo creo que es clave también, y es el Sareb. El Sareb tiene miles y miles, bueno, no sé las que les quedarán ya, pero se quedó con miles y miles de viviendas que al final han terminado en manos de fondos que tienen ese nombre de un pájaro que no nos gusta a ninguno. Fondos buitre. y que han hecho un negocio de ahí cuando eso al Estado le ha costado dinero y se podría haber gestionado de otra manera para que esas viviendas del Sareb hubieran pasado a muchas lo que están el todavía en el Sareb. Sí, todavía, ya no sé las que quedarán, ¿no? Muchas están todavía en el Sareb y están ocupadas. Están ocupadas. Así de claro. Y están en el Entonces, Sareb. ¿por qué ahí tienen un parque de viviendas si en algo tan están sencillo, en proceso de ejecución judicial, que no se han ejecutado todavía y están ocupadas, que perfectamente, si ya las tiene el Sareb, se las puede adjudicar y pueden formar parte de un parque de viviendas que ya están construidas. Posiblemente no estén en las mejores condiciones porque algunas se han vandalizado, muchísimas también. Arrancado puertas, ventanas, griferías. Bueno, yo creo que pensar que el Estado va a solucionar el problema de la vivienda en España o sea, puede poner las normas, no lo va a solucionar porque, pero si algo que ya está construido. ¿Cuántas está construyendo? Efectivamente, si algo que ya está construido no lo va a solucionar. No lo va a solucionar, algo que era tan sencillo no lo soluciona el Estado. Estas están construidas. Eso te digo, que si algo tan sencillo que era esto no lo ha solucionado el Estado por sí solo, pues difícilmente. Yo creo que va a tienen que ser compatibles porque estoy de acuerdo contigo que el derecho al acceso a la vivienda, y al final pasará igual que con la inmigración, cuando reviente se pondrán de acuerdo, porque es imposible para la gente joven. Son dos problemas muy importantes que tiene que ese famoso acuerdo de Estado, ¿no? que comentabas, que ahí no queda más remedio que porque si no. Un apunte en este tema también. Parte de que el Estado pueda o no es el deber del Estado. Esto es una cosa que es deber del Estado hacerlo, porque es una necesidad. Pero aparte de eso... O por lo menos intentarlo. O hacer lo posible. Y aparte de esto, no hay un problema necesariamente de construcción. Siempre hay un problema de construcción de vivienda, que se construye vivienda siempre es bueno. Pero como decíamos, Almería está capada y hay poca posibilidad de crecimiento. ¿Cuál es el problema también que tenemos en Almería? Pisos turísticos. Pisos que se compran por entidades financieras, por fondos buitres, y que se emplean únicamente para vivienda vacacional. Almería, no sé si creo que entra ya dentro de la catalogación de zona tensionada, zona turística. Las viviendas turísticas no pueden tener prioridad sobre la vivienda para la habitabilidad diaria y el trabajo. Entonces, directamente ya el Gobierno ha dado tímidos pasos en el sentido de limitar la cantidad de viviendas turísticas que hay, pero, niño, hay que ponerse las pilas con esto porque hay mucha vivienda que se puede utilizar todavía, que está ya aquí, que se puede utilizar, que no hace falta construirla, y dársela de nuevo a la gente que realmente trabaja y hace esa parte de la ciudad viva. Si hay una cosa que no han podido los políticos... Tenemos que ir terminando ya. De cualquier signo acabar con España ha sido con el sol y el turismo. Gracias al turismo en España pues hay algo de riqueza. Si nos cargamos también, tengámoslos con cuidado, porque si nos cargamos también el turismo... Estando de acuerdo contigo, Paula, estando de acuerdo en que hay que mirar muy bien dónde se dan las licencias a pisos turísticos. Sí. No tenemos que olvidar que todos, sobre todo las familias, familias con pocos recursos, familias que tienen 2 hijos, son usuarios de los pisos turísticos y no podrían viajar en muchos casos porque no pueden pagarse 2 habitaciones de hotel.
cuando los niños ya tienen una determinada edad y sin embargo sí tienen el recurso de poder ir a un piso turístico. Entonces, si es legislarlo y regularlo, claro, efectivamente. es que no son, pero que tampoco se trata, que te digo que estoy de acuerdo contigo, pero tampoco se trata de demonizar los pisos turísticos, porque todos somos usuarios de alguna manera, porque al final si los pisos turísticos no existieran, los precios de los hoteles serían muchísimo más altos, y eso limitaría que muchas personas que tienen menos recursos pues no pudieran irse, o que son más de familia, pues no pudieran ir de vacaciones, o no pudieran... Hay muchos flecos de estos dos temas que al final han sido dos de los temas más importantes probablemente que haya en la actualidad diaria de nuestro país y que hoy han tenido cabida aquí, la vivienda y la inmigración. Pero tenemos que dejarlo aquí porque nos tenemos que marchar. Gracias a Paula, gracias a Rafa, gracias a Miguel. Sabéis que todos los jueves cerramos nuestro programa pues con una sonrisa. Y hoy, como siempre, pues nos la trae Paco Calavera y sus sketches y sus cosas, así que con él nos marchamos, que tengáis un buen fin de semana y sonreíd mucho. Gracias. Papá, ¿de dónde vienen los niños? A ver, cuando una mamá y un papá se quieren muchísimo, lo que hacen es escribirle una carta a la cigüeña de París y encargarle un bebé. ¿Una cigüeña que sabe leer? Sí, bueno, claro, porque es una cigüeña mágica. Tan mágica no será cuando sigue usando el correo ordinario y no el mail. Ya verás. Entonces, la cigüeña sale volando desde París a cualquier lugar del mundo llevando en el pico a los bebés. Eso no se sostiene. Hablamos de que recorre una distancia de 1.200 kilómetros con fardos de... ¿Cuánto puede pesar un recién nacido? 3 kilos. ¿Qué cuello tiene esa cigüeña? ¿El de Fernando Alonso? A ver, hijo, que lo de la cigüeña era una metáfora. Pues te la podías haber currado un poco más, ¿no? Vamos a ver, ¿de dónde vienen? De Dios, hijo. De Dios. Vienen de Dios y punto. ¿Eh? Y deja de tocarme ya los huevos, que eres muy pesado. Pero que muy pesado. Pero entonces, los polvos que echáis mamá y tú por las noches, que son por vicio. Nada, que me quedo igual.